Bajo el sol implacable, un vasto desierto se extiende. Miles de israelitas se reúnen en el imponente monte Sinaí. Moisés desciende, su rostro iluminado por la gloria divina, llevando las sagradas tablas de la ley. La multitud observa, una mezcla de esperanza y cansancio grabada en sus rostros, en medio de la anticipación y el temor reverente. El viento levanta arena, un crudo recordatorio del inmenso viaje que apenas ha comenzado. Bajo el tenue resplandor de las lámparas de aceite, las sombras danzantes se extienden por los rostros de los líderes israelitas, marcados por la preocupación. Moisés, con el ceño fruncido por una profunda tristeza, escucha atentamente mientras los espías entregan sus temibles informes desde Canaán. Las voces de los espías se superponen, describiendo gigantes imponentes y ciudades formidables, una cacofonía de duda y desesperación. La incredulidad se extiende entre los ancianos. La desesperación se apodera de ellos, sellando el destino de su generación a vagar por el desierto. 40 años después, el vasto desierto de Parán sigue siendo una extensión interminable bañada por el sol, sus arenas guardando secretos ancestrales. Una nueva generación, nacida de la naturaleza, marcha con inquebrantable determinación, sus rostros marcados por la resiliencia. Envejecidos pero con un fuego inquebrantable en sus ojos, Josué y Caleb guían al pueblo, su fe una luz que los orienta. Jóvenes, fuertes, hombres y mujeres, endurecidos por el desierto, se mueven con precisión militar y una fe profunda e inquebrantable. En el corazón de la extensión arenosa, el tabernáculo se erige como un faro radiante, un símbolo de esperanza divina. El sol se pone sobre las vastas llanuras de Moab, pintando el cielo de naranja y púrpura, proyectando sombras largas y dramáticas. Al otro lado del reluciente río Jordán, aparece la exuberante tierra prometida, un faro de esperanza. Moisés, con el rostro marcado por la sabiduría, contempla la tierra a la que no entrará, mientras Josué observa con reverencia. Abajo, la gente se reúne, con los rostros alzados, sus corazones llenos de fe renovada mientras el viento susurra promesas. Ha pasado casi un año desde que Israel salió de Egipto. El monte Sinaí se alza como testigo del pacto. El tabernáculo está en el centro del campamento. Una nube cubre la tienda del encuentro. Es la señal visible de que Dios habita en medio de su pueblo. No están abandonados en el desierto. Están siendo formados como nación. Entonces viene una orden precisa del Señor: contar a todos los hombres mayores de 20 años, aquellos aptos para la guerra. No es un censo para exaltar números, es para preparar a la nación. Cada tribu es registrada por nombre, también por familia y linaje. La multitud liberada ahora adquiere identidad organizada. Ya no son esclavos que huyen, son un pueblo estructurado. Avanzan hacia una promesa divina. Las cifras revelan una nación numerosa y fuerte. Cada tribu ocupa su lugar con estandarte propio, formando un campamento ordenado alrededor del tabernáculo. Al oriente acampan Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Al norte, Dan, Aser y Neftalí. Todo tiene posición y propósito definido. En el centro permanecen los levitas. Ellos no son contados para la guerra. Su llamado es diferente y sagrado. Han sido apartados para el servicio divino. Custodian el tabernáculo con esmero. Transportan sus utensilios sagrados. Protegen el santuario de profanaciones. Su función no es empuñar espada, sino preservar la presencia de Dios entre el pueblo. Este orden no es casualidad. El mensaje es profundo y claro. La presencia divina ocupa el centro. Alrededor de ella gira la vida nacional. Cada movimiento dependerá de la nube, cada marcha y cada descanso. El censo también transmite responsabilidad. Cada hombre contado sabe que forma parte de un propósito mayor. No es un número aislado. Es miembro de una comunidad bajo pacto. La organización militar anticipa conquistas futuras, pero la estructura espiritual recuerda algo importante. La victoria no dependerá solo de fuerza humana, sino de obediencia a Dios. En medio del desierto,
donde podría reinar el caos. Surge un campamento ordenado con dirección clara. Dios no solo libera a su pueblo, también los organiza. No solo promete tierra, prepara al pueblo para poseerla. Así comienza el libro de Números, con un pueblo contado, distribuido y alineado alrededor de la presencia divina. El viaje hacia Canaán está por iniciar formalmente. Todo está dispuesto para avanzar. El vasto campamento israelita se extiende, ahora perfectamente organizado. Cada una de las 12 tribus ocupa su posición designada, un orden meticuloso. Los hombres aptos para la guerra han sido contados, listos para cualquier desafío. En el corazón de todo, el tabernáculo se alza, un faro de la presencia divina. Pero antes de avanzar hacia la tierra prometida, Dios se enfoca en algo crucial, más allá de la estrategia militar. La condición espiritual del pueblo es primordial. Se establecen normas estrictas de pureza, esenciales para la vida en el campamento. Toda impureza debe ser tratada y eliminada con diligencia y respeto. La razón es profunda. La santa presencia de Dios habita en medio de ellos. La santidad no es una opción, sino un requisito indispensable para su viaje. Es la base sobre la cual pueden continuar su camino bajo la guía divina. También se regula la restitución cuando alguien ha cometido una falta contra otro. El daño causado no puede simplemente ignorarse, debe ser reparado con justicia. Esta práctica protege la armonía y la cohesión dentro de la comunidad. Se presenta la ley del Nazareo, un camino de consagración voluntaria. Algunos pueden dedicarse por un tiempo especial al Señor, con votos específicos. Esta dedicación personal encuentra su lugar dentro del pacto colectivo de Israel. No todos sirven de la misma manera, pero todos están llamados a la fidelidad. Luego, el sumo sacerdote Aarón se adelanta para pronunciar una bendición. La bendición sacerdotal desciende sobre todo el pueblo, llenándolos de esperanza. Es una declaración poderosa de favor divino, gracia inmerecida y paz profunda. El mensaje es claro. No marcharán solos en su arduo camino por el desierto. Saldrán bajo la protección y el amor del Dios que hizo un pacto eterno con ellos. El calendario también marca un momento crucial en su estancia en el Sinaí. Se celebra la Pascua en el desierto, un recordatorio vívido de su liberación. Rememoran la noche milagrosa en que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Incluso se ofrece una oportunidad especial para quienes estaban ceremonialmente impuros. Ellos pueden celebrar la Pascua en una fecha posterior, sin ser excluidos. Esto demuestra la infinita provisión de Dios para que nadie quede fuera de su memoria redentora. Entonces se explica nuevamente la señal decisiva que guiará cada movimiento. La nube misteriosa sobre el tabernáculo será su única y verdadera guía. De día, se manifiesta como una columna de nube, ofreciendo sombra y dirección. De noche, se transforma en una columna de fuego, iluminando su camino en la oscuridad. Cuando la nube se eleva majestuosamente, el pueblo sabe que es hora de partir. Cuando la nube desciende y se posa, el pueblo se detiene y acampa. No hay calendario humano ni estrategia propia que determine su marcha. La dirección de su viaje depende exclusivamente de la presencia divina. Se preparan trompetas de plata con un propósito sagrado y práctico. Estas trompetas servirán para convocar asambleas y anunciar cada partida. Cada sonido emitido por las trompetas tiene un significado específico. El orden y la comunicación acompañarán cada desplazamiento del campamento. Finalmente, el momento tan esperado, después de casi un año en el Sinaí, llega. En el segundo año de su salida de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se levanta solemnemente del tabernáculo. La señal inequívoca es la señal divina que indica que es hora de reanudar su viaje. Después de casi un año al pie del monte donde recibieron la ley, el vasto campamento comienza a moverse. Una visión impresionante. Las tribus parten en el orden establecido, cada una en su lugar. Los levitas, con gran reverencia, desmontan cuidadosamente el santuario. Transportan cada pieza conforme a las instrucciones precisas recibidas. Todo avanza con una precisión asombrosa,
un testimonio de su obediencia. El vasto y desconocido desierto se abre delante de ellos, un nuevo desafío. Dejan atrás el monte Sinaí, el lugar donde recibieron la ley de Dios. Ahora, todo el aprendizaje teórico deberá convertirse en una práctica viva. La salida del Sinaí marca el inicio oficial del camino hacia Canaán. La promesa de la tierra está delante, brillando con esperanza y expectativa. Pero el trayecto por el desierto pondrá a prueba todo lo que han aprendido. No marchan desorganizados, sin rumbo fijo, a merced del azar. No marchan sin dirección, perdidos en la inmensidad del desierto. Marchan guiados por la nube divina. El viaje hacia el campamento de Israel se ha puesto en marcha, una columna de vida en el vasto desierto. La majestuosa nube de día y la columna de fuego de noche guía su camino con una presencia divina. El orden se mantiene intacto, cada tribu en su lugar, avanzando hacia lo desconocido. Sin embargo, el implacable desierto no tarda en revelar las profundidades del corazón humano. La arena ardiente se extiende sin fin. Las jornadas son largas y agotadoras bajo el sol inclemente. La rutina monótona y las dificultades comienzan a desgastar el entusiasmo inicial del pueblo. Pronto, un murmullo bajo y persistente se eleva entre las tiendas, un sonido de descontento creciente. El pueblo empieza a quejarse amargamente por las dificultades del camino, por la dureza de su nueva vida. No claman con gratitud por su liberación, sino con una profunda y amarga insatisfacción. Olvidan rápidamente que hace poco tiempo eran esclavos, oprimidos bajo el yugo egipcio. Comienzan a idealizar el pasado, un pasado que antes era sinónimo de sufrimiento y servidumbre. El recuerdo de Egipto, antes un símbolo de opresión, ahora parece extrañamente atractivo en su memoria distorsionada. Extrañan la variedad de la comida, los sabores exóticos y la aparente estabilidad de su cautiverio. El maná, que cae milagrosamente del cielo cada mañana, deja de ser un milagro asombroso. Se convierte en un motivo de fastidio y queja, una comida monótona que ya no aprecian. La queja se propaga silenciosamente, como un fuego invisible que consume la fe y la esperanza. No es una simple inconformidad pasajera, es una profunda desconfianza hacia el Dios que los guía. Entonces, la disciplina divina se manifiesta. El fuego del Señor arde en los extremos del campamento. Este fuego les recuerda la santidad de la presencia de Dios en medio de ellos. Moisés, con angustia, intercede por el pueblo ante Dios, rogando por misericordia. El juicio se detiene, la furia del fuego se apacigua, pero el mensaje es claro e ineludible. La ingratitud y la rebelión tienen graves consecuencias que no pueden ser ignoradas. Más adelante en su viaje, el clamor de insatisfacción vuelve a levantarse con fuerza renovada. Piden carne con insistencia, su deseo carnal eclipsando cualquier gratitud por el maná. Dios, en su soberanía, concede su petición. Codornices en abundancia cubren el campamento. La provisión es tan vasta que el pueblo se regocija en su aparente victoria sobre Dios, pero junto con la abundancia de carne, una plaga devastadora azota al campamento. La abundancia sin gratitud se transforma en un juicio severo, una lección dolorosa. El lugar recibe un nombre que conserva la memoria de aquel trágico momento para siempre. Se le llama Kibrot Hatava, que significa sepulcros de la codicia, un recordatorio sombrío. La tensión y la incredulidad no se limitan solo al pueblo en general. Incluso dentro del círculo de liderazgo, surge un conflicto inesperado y doloroso. María y Aarón, hermanos de Moisés, comienzan a cuestionar su autoridad divinamente otorgada. Dudan de la posición especial de Moisés y murmuran contra él en secreto. La rebelión ya no es solo colectiva, sino que ahora toca el círculo más cercano a Moisés. Dios interviene personalmente para defender a su siervo fiel y establecer su autoridad. Llama a los tres al tabernáculo, un lugar sagrado de encuentro con su presencia. Allí, Dios defiende a Moisés como su siervo fiel, un hombre de confianza y obediencia. María es herida con lepra,
una manifestación visible y dolorosa de su error y rebelión. Su piel se vuelve blanca como la nieve, un símbolo inconfundible de la desaprobación divina. Solo después de la intercesión humilde y compasiva de Moisés, María es restaurada. El campamento entero debe esperar 7 días hasta su sanidad, un tiempo de reflexión y espera. Este incidente les recuerda a todos que la división y la rebelión afectan a toda la comunidad. Estas primeras rebeliones en el desierto revelan una realidad profunda y perturbadora. La salida física de Egipto no eliminó la incredulidad arraigada en el corazón del pueblo. El pueblo fue liberado de la esclavitud física, pero su interior aún lucha constantemente entre la confianza en Dios y el temor a las circunstancias. El desierto se convierte en un espejo implacable, reflejando sus verdaderas actitudes. No solo prueba su resistencia física y su capacidad de soportar las adversidades, expone las actitudes ocultas, los resentimientos y las dudas que anidan en sus almas. Cada queja que surge revela una profunda falta de memoria de las maravillas de Dios. Cada murmuración cuestiona directamente la fidelidad inquebrantable de la providencia divina. El viaje apenas ha comenzado, pero ya se dibuja un patrón peligroso de desconfianza. La dirección sigue siendo clara. La nube de Dios continúa guiando su camino con certeza. Sin embargo, la mayor amenaza que enfrentan no proviene del terreno hostil. Tampoco viene de enemigos externos que puedan acecharlos en las fronteras. La verdadera amenaza, la más insidiosa y peligrosa, viene de su propio interior. Porque antes de poder conquistar la tierra prometida, llena de gigantes y desafíos, Israel deberá enfrentar algo mucho más difícil que cualquier adversario físico. Deberá vencer el campamento de Israel, bullicioso y lleno de vida. Finalmente llega a Cades Barnea. Después de meses de una ardua marcha por el desierto, la tierra prometida se vislumbra al alcance de sus ojos. No es ya un sueño lejano o una promesa abstracta. La tierra de Canaán se extiende majestuosa frente a ellos. En medio de la expectativa, surge una petición crucial entre el pueblo: enviar hombres a reconocer el territorio. 12 líderes, cuidadosamente escogidos, uno por cada tribu de Israel, se preparan para esta misión vital. Su tarea es explorar la tierra que el propio Dios había jurado entregarles, un lugar de promesas y desafíos. Durante 40 intensos días, estos espías recorren los diversos paisajes de Canaán, desde imponentes montes hasta fértiles valles. Atraviesan ciudades fortificadas, observando cada detalle de la tierra prometida con asombro y curiosidad. Son testigos de la increíble fertilidad del suelo, que promete cosechas abundantes y una vida próspera. Admiran la abundancia de viñedos, con sus vides cargadas de frutos maduros y jugosos. Encuentran racimos de uvas de un tamaño tan impresionante que 2 hombres deben transportarlos juntos. La evidencia es innegable. La tierra ciertamente fluye leche y miel, tal como se había prometido. La promesa divina se siente más real que nunca, tangible y al alcance de sus manos. Sin embargo, junto a la abundancia, los espías también observan la presencia de gigantes, hombres de gran estatura. Ven ciudades imponentes, protegidas por murallas altas y robustas, que parecen inexpugnables. Descubren pueblos fuertes y bien organizados, con ejércitos que infunden respeto y temor. Lo que inicialmente debía ser una confirmación de su fe en Dios, se transforma en una prueba decisiva para sus corazones. Al cabo de los 40 días, los 12 espías regresan al campamento, donde el pueblo los espera con gran expectación. El informe comienza de manera alentadora. La tierra es, en efecto, buena, fértil y rebosante de recursos. Pero la atmósfera cambia cuando 10 de los espías añaden una conclusión cargada de profundo temor y pesimismo. Exageran la fuerza de los habitantes de Canaán, describiéndolos como invencibles y aterradores. Comparan a los gigantes con seres colosales, ante los cuales ellos mismos se sienten tan pequeños como langostas. El enfoque del informe se desvía drásticamente de la promesa de Dios
hacia la abrumadora amenaza que perciben. En medio de la desesperación, solo dos voces se alzan con valentía y convicción. En total desacuerdo, Josué y Caleb, con rostros firmes, reconocen los desafíos y la realidad de los habitantes de Canaán, pero afirman con inquebrantable fe que, si Dios está con ellos, podrán conquistar la tierra sin duda alguna. Ellos no niegan la realidad de los obstáculos, sino que la interpretan a través del lente de su fe en el Señor. El pueblo de Israel se encuentra entonces ante una decisión histórica, un momento crucial que definirá su futuro. Deben elegir entre creer el informe lleno de miedo y desesperanza o confiar plenamente en la palabra de Dios. La reacción de la congregación es inmediata y devastadora, un estallido de pánico y desconfianza. El pueblo comienza a llorar amargamente. Sus murmullos de descontento se extienden por todo el campamento. Llegan incluso a proponer regresar a Egipto, a la esclavitud que Dios ya los había liberado. En su desesperación, algunos hablan de elegir un nuevo líder, alguien que los guíe de vuelta a su pasado. La incredulidad alcanza su punto más alto, un abismo de duda que consume la esperanza de la nación. La misma generación que fue testigo de la milagrosa apertura del Mar Rojo, ahora duda frente a unas simples murallas. En ese momento crítico, la gloria del Señor se manifiesta de forma imponente en el tabernáculo. Dios, con voz de juicio, declara que esa generación incrédula no entrará en la tierra prometida. 40 días de exploración, marcados por el miedo, se transforman en 40 largos años de peregrinación en el desierto. Cada día de incredulidad y desconfianza tendrá como castigo un año de espera y sufrimiento en la aridez del desierto. Los 10 espías que sembraron el temor y la duda entre el pueblo mueren bajo el juicio divino. Josué y Caleb, por su inquebrantable fidelidad y su fe, reciben la promesa de que sí entrarán en la tierra. Al escuchar la terrible sentencia divina, algunos israelitas, arrepentidos, intentan corregir su error. Deciden avanzar por su cuenta, sin la dirección ni la bendición de Dios, en un acto de rebeldía tardía. Pero su intento es en vano. Son derrotados estrepitosamente por los habitantes de la tierra. La oportunidad de entrar en la tierra prometida por su propia fuerza y sin fe había pasado irremediablemente. Cades Barnea se erige así como un símbolo poderoso de una decisión fatal, cuyas consecuencias fueron devastadoras. No fue la falta de fuerza militar o la incapacidad física lo que detuvo a Israel en su camino. Fue la profunda falta de confianza en Dios, la incredulidad que se apoderó de sus corazones. La tierra prometida, un regalo divino, estaba literalmente frente a sus ojos, esperando ser reclamada. La promesa de Dios era segura, inmutable, y Él tenía el poder para cumplirla sin falta. Pero el miedo, insidioso y paralizante, pesó mucho más en sus mentes que la fe en el Todopoderoso. Y así, una generación entera de israelitas quedó marcada para siempre por una elección trágica. Cuando el momento crucial de creer en la palabra de Dios llegó, ellos vacilaron. En lugar de abrazar la fe, eligieron dudar, sellando su destino en el desierto. Sus pasos errantes por el desierto se convirtieron en un testimonio de las consecuencias de la incredulidad. La visión de la tierra prometida se desvaneció para ellos, reemplazada por la arena y el sol implacable. Solo sus hijos, una nueva generación, tendrían la oportunidad de heredar lo que sus padres perdieron. La historia de Cades Barnea resuena como una advertencia eterna sobre el poder de la fe y el peligro del miedo. Un recordatorio de que las promesas divinas requieren un corazón dispuesto a confiar, incluso ante lo desconocido. Y así, la lección perdura. La fe es el puente que conecta la promesa. En Cades Barnea, una decisión crucial había sido tomada por el pueblo de Israel. Eligieron ceder al miedo, desechando la promesa divina que les había sido entregada. Ahora, el momento del juicio se cernía sobre ellos, ineludible y solemne. No era un castigo impulsivo, sino la consecuencia directa de una incredulidad persistente y profunda. Dios mismo declaró que aquella generación que había salido de Egipto, con 2 excepciones, no entraría. Solo Josué y Caleb, hombres de fe inquebrantable,
verían la tierra prometida. El anuncio cayó sobre el campamento como un peso insoportable, aplastando sus esperanzas. 40 días habían explorado la tierra. Ahora, 40 largos años vagarían sin rumbo en el desierto. Cada jornada se convertiría en un doloroso recordatorio de la oportunidad perdida, de la fe que faltó. No marcharían hacia la conquista gloriosa, sino en círculos interminables de espera y arrepentimiento. Los 10 espías que habían sembrado el desaliento y la duda murieron repentinamente delante del Señor. Su influencia negativa había afectado a toda la nación, con consecuencias devastadoras. La incredulidad nunca es un asunto privado. Sus ondas siempre alcanzan y afectan a otros. Al escuchar la sentencia divina, el pueblo reaccionó con un aparente arrepentimiento superficial. Decidieron subir y pelear, creyendo que una acción tardía podría revertir la decisión de Dios. Pero Moisés les advirtió con voz grave: Dios no está con ustedes en esta iniciativa precipitada. La verdadera obediencia no consiste en actuar cuando nosotros queremos, sino cuando Él lo ordena. Ignorando la advertencia, avanzaron sin la presencia del arca del pacto ni la dirección de la nube divina. El resultado fue una derrota humillante y predecible, un fracaso rotundo en su intento. Los amalecitas y los cananeos los rechazaron con facilidad, infligiéndoles grandes pérdidas. La lección fue clara y amarga. La valentía humana es insuficiente sin el respaldo divino. Comenzó entonces oficialmente el largo y arduo peregrinaje por el desierto, una nueva etapa. El desierto dejó de ser un simple trayecto para convertirse en un escenario de disciplina formativa. La generación incrédula vería pasar los años, sus vidas consumiéndose en la arena. Mientras tanto, una nueva generación crecería, forjada bajo la sombra protectora de la promesa. A pesar del juicio, Dios no abandonó su pacto. Su fidelidad permanecía inquebrantable. Se establecieron leyes adicionales sobre las ofrendas futuras en la tierra prometida. Esto servía como un recordatorio constante de que el propósito final de Dios seguía en pie. Aunque el presente estuviera marcado por la espera y el sufrimiento, el futuro aún pertenecía a la promesa. El desierto se transformó en un aula espiritual, un lugar de aprendizaje profundo y constante. Cada día de marcha, cada campamento levantado y desmontado, cada amanecer con maná fresco, todo ello enseñaba una dependencia absoluta y diaria de Dios, su único sustento. La nube continuaba guiando su camino, una columna visible de la presencia divina. La provisión de alimento y agua no cesaba, milagros diarios que sostenían sus vidas. La presencia de Dios permanecía con ellos, un consuelo en medio de la desolación. El juicio no canceló el plan divino, simplemente lo pospuso para una generación distinta y más fiel. Así comenzó una etapa larga y silenciosa, desprovista de grandes hazañas o victorias. No habría conquistas inmediatas ni celebraciones triunfales en el desierto. Solo caminatas repetidas, tumbas en la arena y lecciones grabadas en la memoria colectiva. El pueblo aprendería, a través de la experiencia, que la incredulidad tiene un precio muy alto. Comprenderían que la obediencia tardía nunca puede reemplazar la fe oportuna y activa, y que la promesa de Dios es firme e inmutable. Pero el corazón humano determina cuándo se disfruta. 40 años, un ciclo completo de vida y muerte, empezaban a contarse desde ese día. El viaje hacia Canaán continuaba, pero su naturaleza había cambiado drásticamente. Ahora era un camino de formación y purificación antes que de conquista militar. Los jóvenes crecían escuchando las historias de sus padres, aprendiendo de sus errores. Observaban la fidelidad de Dios en el maná diario y la roca que daba agua. Desarrollaban un respeto por sus mandatos, viendo las consecuencias de la desobediencia. El desierto, implacable y vasto, se convirtió en su maestro más severo y efectivo. Cada duna de arena, cada oasis, cada noche estrellada, hablaba de la grandeza de Dios. La vieja generación, con sus quejas y dudas, se desvanecía lentamente en el polvo. La nueva, endurecida por el desierto pero llena de esperanza, miraba hacia el futuro. Moisés, el líder paciente, continuaba guiándolos,
Su fe inquebrantable les recordaba constantemente las promesas de Dios, la herencia que les esperaba. La disciplina del desierto forjó un pueblo más fuerte, más dependiente, más unido. Aunque el camino era largo, la meta seguía siendo clara, la tierra que fluía leche y miel. La fe se sembraba en los corazones de los jóvenes, una fe que sus padres no tuvieron. El desierto no era el fin, sino el crisol donde se forjaba el pueblo de la promesa. Finalmente, los 40 años llegarían a su fin y una nueva oportunidad se presentaría. El viaje, el desierto, un lugar de pruebas constantes, ahora presentaba un nuevo desafío para el pueblo de Israel. Esta vez, la amenaza no provenía de enemigos externos ni de la escasez de alimento en la vasta extensión. Era una crisis interna, sutil al principio, pero con el potencial de ser profundamente destructiva para la comunidad. Coré, un hombre influyente de la tribu de Leví, se levantó en disidencia. Junto a él estaban Datán y Abiram, y 250 príncipes reconocidos de la congregación. Estos no eran individuos desconocidos, eran líderes respetados y con gran influencia entre el pueblo. Se presentaron audazmente ante Moisés y a Aarón, con una acusación directa y desafiante. Basta ya de su autoridad. Toda la congregación es santa. Cada uno de sus miembros ha sido santificado por Dios. ¿Por qué, entonces, se elevan ustedes por encima del pueblo del Señor, asumiendo una autoridad exclusiva? A primera vista, la rebelión no parecía agresiva, sino un llamado a la igualdad espiritual para todos. Se disfrazaba hábilmente de un deseo noble de que todos tuvieran el mismo acceso a lo divino. Sin embargo, en su esencia, cuestionaba la autoridad que Dios mismo había establecido y delegado. No era un simple desacuerdo humano sobre liderazgo, sino un desafío directo al orden divino. Moisés, ante la grave acusación, respondió con una profunda humildad, postrándose rostro en tierra. No defendió su posición con orgullo, ni argumentó su propio mérito ante los rebeldes. En cambio, dejó el juicio y la vindicación de su liderazgo enteramente en las manos de Dios. Propuso una prueba clara y decisiva para determinar la voluntad divina en este conflicto. Cada uno de los rebeldes, junto con Aarón, tomaría su incensario y ofrecería incienso delante del Señor. Mañana por la mañana, dijo Moisés, Dios mostrará claramente a quién ha escogido y santificado. Al día siguiente, el campamento estaba envuelto en una tensión palpable y expectante. Los rebeldes se presentaron con sus incensarios encendidos, listos para la prueba, frente al tabernáculo. En ese momento crucial, la gloria del Señor apareció visiblemente ante toda la congregación. Era un momento decisivo que marcaría el destino de Coré y sus seguidores, y de todo Israel. Desde la nube de gloria, Dios ordenó al pueblo que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés, con voz clara y profética, declaró las condiciones del juicio inminente. Si estos hombres mueren de una muerte común, como cualquier otro ser humano, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario, si la tierra se abre y los traga vivos, sabrán que han despreciado al Señor. Apenas Moisés terminó de pronunciar estas palabras, un estruendo sacudió el suelo bajo los rebeldes. La tierra se abrió de par en par, creando una grieta profunda y aterradora ante los ojos de todos. El suelo se partió, y Coré, Datán, Abiram, sus familias y todas sus pertenencias fueron tragados. Descendieron vivos al sepulcro, mientras la tierra se cerraba de nuevo sobre ellos, borrando su rastro. Un terror inmenso se apoderó de todo el campamento, y la gente huyó despavorida de la escena. Pero el juicio divino no había terminado con la apertura de la tierra. Un fuego consumidor salió de la presencia del Señor, devorando a los 250 hombres. Estos eran los príncipes que habían ofrecido incienso sin la debida autorización divina. Sus incensarios, testigos mudos de su ambición, fueron recogidos y convertidos en láminas de metal. Estas láminas se usaron para cubrir el altar, sirviendo como un recordatorio permanente para Israel.
Era una advertencia solemne de que el sacerdocio no era un asunto de ambición personal ni de elección humana. A pesar de la evidencia innegable de la intervención divina, la incredulidad persistía. Al día siguiente, el pueblo volvió a murmurar contra Moisés y Aarón con resentimiento. Los acusaron directamente de haber causado la muerte de la congregación, ignorando el juicio de Dios. Entonces, una plaga terrible comenzó a extenderse rápidamente entre el pueblo, cobrando vidas. Nuevamente, el juicio amenazaba con destruir a la comunidad por su incredulidad y rebeldía. Aarón, con una valentía y compasión extraordinarias, tomó un incensario rápidamente, corrió al medio de la congregación, interponiéndose entre los vivos y los muertos que caían. Allí, con el incienso humeante, Aarón se detuvo, suplicando por el pueblo ante el juicio divino. En ese preciso instante, la plaga se detuvo, cesando su avance devastador entre los israelitas. La imagen era poderosa y conmovedora. La intercesión en medio del juicio más severo, la rebelión de Coré, dejó una enseñanza profunda y duradera para todas las generaciones. No toda inconformidad o crítica es justa. No toda oposición es inocente ante los ojos de Dios. Cuando se desafía el orden y la autoridad que Dios mismo ha establecido, las consecuencias pueden ser severas. El desierto, con sus lecciones duras, reveló una verdad fundamental y a menudo difícil de aceptar. La autoridad espiritual genuina no se toma por la fuerza o la ambición personal, sino que se recibe por designio divino. Y la comunidad solo puede permanecer firme y unida cuando respeta el llamado y la guía de Dios. La tierra que se abrió ese día no solo tragó a hombres rebeldes y sus familias, dejó una advertencia imborrable, grabada en la historia del pueblo de Israel para siempre. Una lección para recordar en cada generación venidera. La ambición espiritual, cuando se desvía del propósito divino, tiene un poder destructivo. Puede destruir aquello que la presencia de Dios, con amor y sabiduría, intenta edificar.